Al atardecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los discípulos en una casa con las puertas cerradas por miedo a los judíos. En eso entró Jesús, se puso en medio de ellos y les dijo: «Paz a ustedes». Y diciendo esto les mostró las manos y el costado, y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús repitió: «Paz a ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo». Y dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: «Reciban el Espíritu Santo. A quienes ustedes les perdonen los pecados, les quedan perdonados, y a quienes se los retengan, les quedan retenidos». Es palabra del Señor. Nos invita a centrar la atención en el Espíritu Santo. Pentecostés, 50 días después de la resurrección. Lo que quiere decir en el griego 50º día, Pentecostés. Pentecostés es el día que los judíos, que también la celebran, y de ahí es que ha sido trasladada al cristianismo, los judíos también tienen su Pentecostés en el mismo día, 50 días después del encuentro con Moisés, en que es el don de la ley. El Pentecostés judío es el don de la ley. El Pentecostés cristiano, misma fecha, cambia en el sentido, es el don no de la ley, sino es el don del Espíritu. Ya no nos guiamos por la ley y las observancias, sino por el Espíritu de Dios, el mismísimo que movía a Jesús. El Espíritu de que da vida, el Espíritu que aúna, el Espíritu del amor. Pentecostés, el don del Espíritu. Pero hay que tener también en claro que la expresión Espíritu en nuestra mente evoca una especie de tercera persona, y hablamos del Padre, Hijo y Espíritu Santo, es la tercera persona de la Trinidad. En ese tiempo no pensaban en esos términos. El original, Espíritu calificado como santo, el Espíritu, el Ruach en el hebreo, el Neuma en el griego, evoca vida, es lo que se respira. De ahí viene nuestra palabra neumático, por ejemplo, neumatología. Tiene que ver con la respiración. En el relato de la creación, recordarán, Dios hizo los muñequitos y a Adán le sopla y le inspira vida. A partir de entonces se entiende que, ¿cómo sabían ellos si alguien estaba vivo? Porque respira. Si no respira, fue. Entonces, el Espíritu, el Santo, porque quiere decir entonces la vitalidad, el don de la vida, pero santo. ¿Santo quién es? Dios. En otros términos más sencillos, en nuestro castellano, es la fiesta del don, de la presencia, de la vitalidad de Dios. El Espíritu reconocemos que nos permite, por tanto, unirnos entre nosotros. El Espíritu vitaliza, aúna, acoge, incluye. El Espíritu de Dios no es de un grupo, no es de una secta, no es de un club. El Espíritu de Dios sopla y aletea por todas partes en el mundo, es lo que nos vemos en Hechos Apóstoles. Y sopló, y el viento y la lengüeta de fuego, todo esto revuelo para dar vida. El Espíritu de Dios, espero que ese que nos mueva a nosotros, el mismísimo Espíritu que movía a Jesús. Recuerda el relato del bautismo. Bautizan a Jesús y aparece una voz en el cielo, desciende el Espíritu en forma de paloma, de viene nuestro dibujito, y entonces Jesús empieza ahí a predicar con el Espíritu de Dios, del Dios de la vida. Y creo que ese es un tema medular, la unidad que genera el Espíritu de Dios. Si algo necesitamos hoy en día es unidad. ¿Y qué es lo que nos puede dar unidad entre todos? Es dejar que el Espíritu de Dios, el mismo que movía a Jesús, el Espíritu de la acogida, el Espíritu del perdón, y ese Espíritu que movía a Jesús, Jesús lo transmite. Se escuchó en el Evangelio, se aparece Jesús y sopla sobre ellos, igual que en la creación. Sopla, reciban el Espíritu. Y así como me envió a mí, yo los envío a ustedes y los envía a nosotros.
que seamos testigos del Espíritu que movía a Jesús. ¿A qué movía el Espíritu de Jesús? A que haya vida, que haya paz, que haya unidad, que haya armonía, que no haya excluidos. Esa expresión que se quedó marcada del Papa Francisco es tan simple, ¿no? En la iglesia somos todos, 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 todos. No hay excluidos. Esa idea de que fuera de la iglesia, que somos los dueños del club y que necesitas un carnet para ser miembro de la iglesia, no tiene nada que ver con sus meros orígenes. Todos estamos incluidos. No nos pregunta si es que creemos o no creemos. No nos pregunta de qué confesión eres, si eres ateo. No nos pregunta más que somos capaces de vivir lo que Jesús vivía y generar una comunidad donde todos nos sintamos unidos. Para eso permítame retomar justamente la segunda lectura, un párrafo brillante del apóstol San Pablo. Les decía, hay diversidad de dones, sí, son muchos, ingenieros, médicos y todo lo que tú quieras, pero hay un solo Espíritu. Hay diversidad de ministerios, de funciones, pero hay un solo Señor. Hay diversidad de tareas, pero hay un mismo Dios que obra todo en todos. El Espíritu no está encajonado, nadie es dueño. Es como el aire. El día que me falte el aire, en que en vez de respirar aire fresco, empiezo a respirar monóxido de carbono, me voy a morir. La pregunta es, ¿yo qué espíritu respiro? El espíritu fresco de Jesús, del amor, y siempre vuelvo a lo mismo, de la fraternidad, del perdón, lo que le dicen a Jesús cuando se les aparece y soplando les dijo, a quienes ustedes perdonan, a quienes han perdonado. ¿Por qué esa insistencia en el perdón? Pasa a ustedes. Tema que porque la meta final es que la humanidad entera estamos invitados a unirnos por el denominador común, que es esos valores, esos principios, esas reglas que son del amor, el perdón, la acogida, la integración. ¿Somos nosotros testigos del Espíritu de Dios o del espíritu del egoísmo, del capitalismo, de la mentira, del oportunismo, el espíritu del éxito, de los logros? ¿O somos imbuidos por el espíritu de la sencillez, de la sensibilidad, de la acogida, del perdón? Eso es lo que construye, eso es a lo que nos invita. Reciban el Espíritu, recibamos el Espíritu, y como Él nos impulsó a Jesús, nos impulse a nosotros también. Que por tanto podamos hablar un solo idioma, el idioma de la fraternidad, el idioma de la unidad, no de la uniformidad, como los grupos conservadores, que todos piensan cuadriculados, de la unidad de sentimientos, de la solidaridad. Todo eso construye, y de eso se trata en Pentecostés, de asumir los valores de Jesús, y que nos dice, como el Padre me envió, así los envío yo a ustedes. Seamos testigos del Evangelio, del Espíritu de Dios, del Espíritu del amor, del Espíritu de la unidad, que tanto necesitamos, pero para eso hay que tener la lucidez, dejar de lado nuestros egoísmos y nuestras vanidades. Pidamos por eso al Señor que nos ayude a ser más sensibles, más cercanos, más acogedores, más unidos, y que veamos lo que nos une y no lo que nos diferencia. Que así sea.